Bienvenidos, estamos en el tema de programación de la producción y ahora toca, en este caso, dentro de los métodos que, que estamos viendo mm, para la aplicación de lo que significa la programación de la producción, la programación lineal y dentro de esos el método de penalización, que es una variante del método simplex en este caso, ¿no? Bien, vamos a hacer un caso máximo. Este método de penalización también se llama el método de la M grande. Y en casos de maximización, la M, en este caso, la M se resta y en general vamos a ver cómo es que se procede en la solución de nuestro problema. Vamos a comenzar, ¿no? Este es un caso máximo donde ustedes pueden ver, es un caso máximo con dos variables, 4x1 más x2, y está sujeta a dos restricciones, una restricción del tipo mayor o igual y otra restricción que es una igualdad. Todas las x sub phi mayores o iguales que 0. Como ustedes ya conocen, cuando un problema en un caso máximo, que puede también ser un caso mínimo, con desigualdades, miren, que no son iguales y que tienen diversa forma, vamos a decir, y todas las variables son mayores o iguales que 0, se dice que está expresado en un formato libre. Y para poder desarrollar el método simplex de penalización, es necesario expresar este modelo lineal en un formato estándar. El formato estándar, en este caso, tendrá las siguientes características, ¿no? Evidentemente, el formato estándar, todas las restricciones deben ser igualdades, ¿no? Por lo tanto, es lo primero que vamos a hacer. Entonces decimos 4x sub 1 más 5x sub 2 y me fijo que, miren, tiene una variable del tipo mayor o igual. Por lo tanto, ahora, y esta era una respuesta a una de las preguntas, ¿no es cierto?, de anteriores clases de una de sus compañeras, ¿qué pasa si no son del tipo menor o igual? En este caso se está presentando un operador del tipo mayor o igual. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es, en principio, restar ahora una variable de superávit, S sub 3, que obviamente va a ser la continuación, más voy a sumar una variable artificial positiva. ¿Ya? Entonces, cada vez que tengamos una restricción del tipo mayor o igual, tendremos que asumir esta metodología. Para la siguiente, colocaré 3x sub 1 más x sub 2, y en este caso, si bien es cierto que ya es una ecuación, una igualdad, para fines de tener información vamos a aumentar cada vez que tengamos una igualdad una variable artificial, en este caso que va a corresponder a la variable R sub 5. En estas condiciones ya puedo igualar a las disponibilidades, es decir, a 20 y 9. A 20 y 9. Vamos a cómo queda la función objetivo. Máximo en Z va a ser igual a 4x sub 1 más x sub 2, y en este caso a las variables de superávit también las vamos a considerar más como una variable artificial donde no contribuye en nada a la ganancia y por lo tanto su valor es 0, y a las variables artificiales le vamos a restar y le vamos a penalizar con un valor suficientemente grande, una m. Por eso es que en casos máximos la m se resta,
menos m r sub 4 y menos m r sub 5. Solo a las variables artificiales. Solo a las variables artificiales. Aquí tendré que todas las x sub phi son mayores o iguales que 0. Entonces, un formato estándar de un caso máximo tendrá que tener todas las restricciones que sean igualdades y todos los valores mayores o iguales que 0, ¿no? Esas son sus condiciones. Por último, voy a dejar en 0 la función objetivo, por lo tanto, z sub j menos c sub j igual a 0 va a ser igual a z sub j menos 4x sub 1 menos x sub 2 menos 0 s sub 3 más m r sub 4 más m r sub 5 igual a 0. Listo. Una vez que el problema lineal está expresado en un formato estándar con las características que les había indicado, estoy en condiciones de trasladar todos estos valores ahora, en este caso, al tablero, ¿no? A la tabla que nos va a permitir poder iterar, quiere decir iterar y encontrar la solución. Como ustedes también conocen, aquí están las variables básicas y dense cuenta que entran las dos variables positivas artificiales, R4, R5. Por el momento con menos M, ¿no es cierto? Porque eso es el valor que les hemos dado para penalizar, de modo que estas variables salgan lo más antes posible del vector de variables básicas para que el sistema de ecuaciones tenga solución. 20 y 9 corresponden a las disponibilidades, 4, 3, 5 y 1 son los coeficientes de transformación y evidentemente estos demás valores constituyen los valores fruto del agregado de variables de superávit como artificiales. Nos queda, y hemos dejado en blanco, queda en este caso colocar el vector z sub j menos c sub j, que lo vamos a hacer en dos partes, c sub j. Una primera instancia, vamos a ver cómo se obtiene el valor acá. Entonces, ¿qué vamos a decir? ¿No? En este caso, 20 por menos m más 9 por menos m me va a dar un valor negativo de menos 29m. ¿Sí? Una vez más. 20 por menos m más 20 por menos m me da menos 29m. Acá coloco en principio este valor, menos 4, vamos a resaltar, menos 4, que es el vector de contribución, y colocaré menos 4 y hago el mismo procedimiento. 4 por menos m menos 3 por menos m me va a dar un valor de menos 7m, ¿no? ¿Sí? Acá voy a colocar este menos 1 que tiene y se supone que antecede a x sub 2, por lo tanto será menos 1, en este caso, menos SM. Menos 1, sí, muchas gracias, menos 6m. 5 más 1 va a ser 6m. ¿Sí? Muy bien, acá este 0 no lo voy a tomar en cuenta, no vamos a tomar en cuenta, entonces sería 0, pero si tomamos en cuenta esto, menos por menos va a dar más 1 por m, va a ser m. 0 por m, en este caso, me va a dar un valor de m. Acá, en este caso, tomo en cuenta esta m, colocaré m
y encuentro la siguiente respuesta. 1 por menos m es menos m, 0 por menos m es 0. Por lo tanto, menos e. El mismo procedimiento acá, m menos e. Evidentemente podríamos trabajar también con m, no tendríamos mucho problema, pero en general, para trabajar con valores, en este caso con valores, con números, si se quiere, le vamos a dar a m un valor lo suficientemente grande con relación a los coeficientes de la función objetivo, ¿no? 4 y 1, por lo tanto, un valor suficientemente grande va a ser el 100. Si m vale 100, por lo tanto, en este caso diré menos 29 por 100, me da un valor de menos 2900. Acá hago, ¿no? Menos 4 menos 7 por 100 me da un valor de menos 704. Menos 1 menos 6 por 100 me da un valor de menos 601. M vale 100, por lo tanto 100, y acá será 0, y acá también será 0. Listo. Y estoy ahora ya en condiciones de poder resolver a través del método de penalización, como si fuera un método simple, cumpliendo todas sus características, ¿no? Es decir, el primer paso será encontrar de las variables, en este caso, el menor valor, ¿no? De las variables. Entre 704, 601 negativo, el 100 y el 0 y el 0, queda claro que el 704 es el menor valor. Por lo tanto, puedo colocar una flechita que me está indicando que esta es la columna pivotal. Es decir, x sub 1 va a entrar como variable básica. Pero ¿cuál va a salir? R4 o R5. Y para eso calculamos el valor del pivote, en este caso del mínimo cociente. Y digo, 20 dividido entre 4 es 5 y 9 dividido entre 3 es 3. Por lo tanto, el menor cociente corresponde a este valor. Quiere decir que R5 sale y X sub 1, o sea, X sub 1 va a entrar a la base. Por lo tanto, aquí colocaré, ¿no? Aquí vamos a colocar. Aquí colocamos que, en este caso, X se va a mantener, perdón, R4 sería aquí, ¿no? Se mantiene R sub 4, se mantiene R4, pero acá X estuviera entrando. En este caso, X sub 1, ¿no? ¿Y cuánto es la contribución de X sub 1? En este caso tengo que es 4, ¿no? Por lo tanto, yo coloco 4. Y evidentemente R4, que es menos M, pero como hemos considerado que M va a valer 100, por lo tanto tendrá un valor de menos 100. Acá estará Z sub J menos C sub J. Una vez que he logrado eso, el pivote debo convertirlo en 1. Por lo tanto, a toda esta fila lo multiplicaré por el 1/3, por el 1/3 positivo en este caso, ¿no? Y los resultados serán 9 por 1/3 es 3, 3 por 1/3 es 1, 1 por 1/3 me da 1/3, 0 por 1/3 me da 0, 0 por 1/3 también me da 0, y 1 por 1/3 me da 1/3. Ahora, estos valores de la columna pivotal, el 4 y el 704 negativo, deben ser ceros. Por lo tanto, a esta fila
lo voy a multiplicar por el menos 4, de modo que sumado a la fila correspondiente, a la de arriba en este caso, me dé el valor que estoy buscando, que es el 0. Menos 4 por 3 es menos 12, más 20 me da un valor de 8. Menos 4 por 1 es menos 4, más 4 me da un valor de 0, que es lo que buscaba. Menos 4 por 1/3 son menos 4 tercios, más 5 me da un valor de 11 tercios. Menos 4 por 0 es 0, más menos 1 es menos 1, menos 4 por 0 es 0, más 1 es 1, y menos 4 por 1/3 es menos 4 tercios, más 0, colocamos menos 4 tercios. Este 704, como les decía, debe ser 0. Por lo tanto, voy a multiplicar con un valor de signo cambiado, es decir, contrario, 704 positivo. 704 por 3 menos 2900 me da un valor negativo de 788. 704 por 1 menos 704 me da un valor de 0. 704 por 1/3 menos 601 me da un valor negativo de 1099 tercios. 704 por 0 más 100 me da un valor de 100. 704 por 0 es 0, más 0 me va a dar 0. Y 704 por 1/3 más 0 me da 704 tercios. Un problema a través del método de penalización caso máximo termina cuando todos los valores de las variables son ceros o positivos. Dense cuenta que este valor no cumple esa condición, pero sí se vuelve candidato para, en este caso, ser considerado como la nueva columna pivotal. Por lo tanto, aquí colocaré una flechita. Y estos valores, esta columna constituye la columna pivotal. Necesito saber cuál será el pivote. Entonces dividiré esta de J entre esta X sub I sub J de la columna pivotal. 8 dividido entre 11 tercios y 3 entre 1/3, ¿no? Ustedes hagan la prueba. Este valor constituye el pivote. ¿Qué variable está entrando? X sub 2. ¿Cuál es la variable que sale? R4. Por lo tanto, aquí está entrando X, en este caso, X sub 2, y acá se mantiene X sub 1. X sub 1. Aquí evidentemente está el vector Z sub J menos C sub J. Las contribuciones de X sub 2, 1, colocamos 1, y de X sub 1 es 4. Ahora, este pivote, esto que está en un círculo con azul, lo debemos convertir en 1. Para eso multiplicaré 3 con 11avos. Y el resultado será 8 por 3 onceavos me da 24 onceavos. 0 por 3 onceavos, 0. 11 tercios por 3 onceavos es 1, menos 1 por 3 onceavos, obviamente que me da menos 3 onceavos. 1 por 3 onceavos es 3 onceavos. Y por último, menos 4 tercios por 3 onceavos me da menos 4 sobre 11avos. Este 1/3 y este 1099 tercios deben ser ceros. Por lo tanto, a esta fila en principio lo voy a multiplicar
por el menos 1/3. Vean, menos 1/3 por 24/11 más 3 me da un valor de 25/11. Menos 1/3 por 0 será 0, más 1 es 1. Menos 1/3 por 1 es menos 1/3, más 1/3 me da 0. Menos 1/3 por 3/11 más 0 da un valor de 1/11. Menos 1/3 por 3/11 más 0 también me da menos 1/11. Y por último, menos 1/3 por menos 4/11 más 1/3 me da 5/11. Ahora voy a hacer que este 1099/3, que es negativo, sea 0. Por lo tanto, multiplicaré por el 1099/3, en este caso, positivo. 1099/3 por 24/11 menos 788 me da un valor de 124/11. 1099/3 por 0 más 0 me da 0. 1099/3 por 1 menos 1099/3 me da 0. 1099/3 por 3/11 más 100 me da 1/11. 1099/3 por 3/11 más 0 me da 1099/11. Y 1099/3 por menos 4/11 más 704/3 me da 1116/11. Si todos los valores en las variables son ceros o positivos, se puede afirmar que hemos encontrado el óptimo, que evidentemente es el óptimo, ¿no? Pero acá, para finalizar, una última consideración. En este problema, estos serían los precios sombras correspondientes a las dos restricciones. Pero, como a un principio habíamos aumentado un valor de 100, necesitamos encontrar el verdadero precio sombra. Por lo tanto, precio sombra de R4, de R sub 4, será, ¿no?, 1099/11 y vamos a restar menos 100. En este caso me da un precio sombra de negativo 1/11. Y el precio sombra real de R sub 5, es decir, de la otra restricción, será 1116/11 menos 100, que me da un valor de 16/11, ¿no? Con lo cual, estos son los precios sombras reales, con lo cual estaríamos cumpliendo y podemos indicar que de x sub 1 debe producirse 25/11 y de x sub 2 24/11, que multiplicados por sus contribuciones nos dan una ganancia de 124/11. Estos valores remarcados aquí son la inversa, la solución al problema. Recuerdo, y repito una vez más, recuerdo que en anterior clase me habían preguntado qué pasa, ¿no?, si es que se consideran estas otras desigualdades, y bueno, hoy creo que estamos respondiendo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Algo que no se haya entendido. Bueno, espero que se haya entendido. Vamos a hacer ahora un caso mínimo, obviamente también utilizando el método de penalización, ¿no? En este caso mínimo, como verán, ahora la M se suma, ¿no? La M se suma. Tengo un problema, un caso mínimo, donde está 4x sub 1 más 2x sub 2 y sujeta a dos restricciones.
Al igual que en el anterior caso, este problema, que es un caso mínimo, que tiene los operadores de sus desigualdades diferentes y con X siempre mayor o igual que 0, se dice que está expresado en un formato libre. Y ahora corresponde expresarlo antes de poder resolver a través del método de penalización en un formato estándar, que va a cumplir los siguientes requisitos, ¿no? Es decir, lo primero que vamos a hacer es convertir estas desigualdades en igualdades. Para eso, ¿qué indico? X sub 1 más 3x sub 2, y en este caso se está presentando también una variable del tipo mayor o igual. Por lo tanto, voy a restar una variable de superávit, pero voy a sumar una variable artificial positiva, como habíamos hecho anteriormente. Ahora, la otra restricción, 5x sub 1 más x sub 2, y ahora tengo una desigualdad del tipo menor o igual. Para eso, aumento una variable positiva de holgura. En este caso, corresponderá a x sub 5 bar. Con esto, estoy en condiciones de poder igualar. Igual a 9, igual a 5. ¿Cómo queda mi función objetivo? Mínimo en z, 4x sub 1 más 2x sub 2, que son las dos variables reales del problema, más 0s sub 3, que es la variable de superávit, y ahora vamos a penalizar en el caso mínimo sumando una m tanto solo a la variable artificial, es decir, más mr sub 4, más 0x sub 5. Solamente se penalizan a las variables artificiales. Para concluir, para terminar esta estandarización, obviamente aquí las x sub phi mayor o igual que 0 será z sub j menos c sub j igual a 0. Es decir, colocamos en 0 la función objetivo, z sub j menos 4x sub 1 menos 2x sub 2 menos 0 s sub 3 menos mr sub 4 menos 0x sub 5 igual a 0. Las características de un formato estándar, que sea un caso mínimo, que todas sean igualdades y que todas las variables sean mayores o iguales que 0. Estamos expresando un problema lineal en un formato estándar. Estos valores ahora los debo traspasar a una tabla adecuada, que como verán, tiene las mismas características. Ahora, las variables básicas es una la variable artificial y otra la variable de holgura. La una tiene una contribución de más m y la otra una contribución de 0. 9 y 5 son los valores de las disponibilidades, 1, 3, 5 y 1 los coeficientes de transformación, y los demás valores corresponden a la agregación de las variables tanto de superávit como de holgura. En este caso también falta colocar el vector z sub j menos c sub j, que lo vamos a hacer en 2 para tenerlo más claro. En este caso, ¿cómo van a ir los valores? Y diremos en este caso, ¿no? Acá, 9 por más m va a ser 9m, 5 por 0 va a ser 0. Por lo tanto, 9m.
Acá coloco el valor de, en este caso del costo, podemos decir, y colocamos en primera instancia menos 4. Es decir, menos 4 y lo que va a penalizar en este caso. 5 por 0 es 0 y 1 por menos m va a ser más m. Por lo tanto, colocamos más m. Acá coloco este menos 2 y en este caso 1 por 0 es 0. 3 por más m me da más 3m. En este caso el 0 no se toma en cuenta y menos 1 por más m me va a dar menos m. En R4 coloco menos m y 1 por más m me va a dar más m. Y el 0 no se toma en cuenta y 0 por m va a dar 0 y 1 por 0 me da 0. En general, acá será 0. Al igual que el anterior ejercicio, si no deseo trabajar con letras y solamente con números, voy a colocar un valor arbitrario de 100 que sea lo suficientemente mayor a los valores de la función objetivo. Por lo tanto, aquí los valores serán 9 por m y m vale 100, por lo tanto un valor de 900. Menos 4 más 100 me va a dar un valor de 96 positivo. Menos 2 por 3 por 100 me da un valor de 298. Esto será menos 100. Acá será 0 y también 0. Estoy en condiciones de poder empezar a iterar en un caso mínimo a través del método de penalización. Para eso, lo que hacemos es ahora buscar el mayor valor entre los valores de las variables en el vector z sub j menos e sub j, solo de las variables. Por lo tanto, entre 96, 298 menos 100 y 0, el mayor valor es 298. Por lo que esto constituye la columna pivotal, que sería la variable entrante. Para saber la variable saliente, lo único que voy a hacer es dividir, en este caso, las dj entre las x sub y sub j. Como les indicaba anteriormente en el método simplex, no se toman en cuenta ni los negativos ni el 0. ¿Sí? Entonces digo, 9 entre 3 da 3, 5 entre 1 da 5. Por lo tanto, el menor cociente corresponde a 3. La variable que está saliendo es R sub 4. Y las variables que quedan son, en este caso, X, R4 está saliendo y entra X sub 2. X sub 2. Y queda por el momento X sub 5. La contribución de X sub 5 es 0 y la contribución de X sub 2 es 2. Es 2. ¿Sí? Este 3, el pivote que hemos encontrado, debo convertirlo en 1. Para eso lo voy a multiplicar por el 1/3. 9 por 1/3 me da 3. 1 por 1/3 me da 1/3. 3 por 1/3 me da 1. Menos 1 por 1/3 menos 1/3. 1 por 1/3 me da 1/3 y 0 por 1/3 me da 0. Este 1 y el 298 deben ser ceros o debo hacerlos ceros. Para eso voy a multiplicar a la nueva fila encontrada por el menos 1. ¿Sí? Con signo cambiado, de modo que multiplicando y sumando a la fila correspondiente me dé lo requerido. Menos 1 por 3 es menos 3, más 5 me da un valor de 2.
Menos 1 por 1/3, menos 1/3, más 5 me da un valor de 14 tercios. Menos 1 por 1 es menos 1, más 1 es 0. Menos 1 por menos 1/3 es 1/3, más 0 me da un valor de 1/3. Menos 1 por 1/3, menos 1/3, más 0 me da menos 1/3. Y menos 1 por 0 es 0, más 1 es 1. Aquí, evidentemente, vamos a encontrar el vector z sub j menos c sub j. 298 debe ser 0. Por lo tanto, multiplicaré por el menos 298. Por 3 más 900 me da un valor de 6. Menos 298 por 1/3 más 96 me da menos 10 tercios. 298 negativo por 1 más 298 me da un valor de 0. Menos 298 por menos 1/3 más 100 me da menos 2 tercios. Menos 298 por 1/3 más 0 me da menos 298 tercios. Y 298 negativo por 0 más 0 me da 0. En un problema de caso mínimo, cuando todos los valores en el vector z sub j menos c sub j son negativos o ceros, se dice que hemos encontrado el óptimo, que obviamente se ha cumplido. En este caso particular, podemos indicar que no se produce nada de x sub 1, ¿no? De x sub 1 no, y solo x sub 2 una cantidad de 3, que multiplicado por su contribución nos da un costo de 6. Y al igual, como les decía en el anterior ejemplo, estos valores constituyen los precios sombra, aunque vamos a encontrar el precio sombra real de R sub 4. En este caso, menos 298 tercios, vamos a sumarle más 100, ¿sí? De modo que el verdadero precio sombra, es de 2 tercios para la restricción, en este caso número 1, ¿no? En la cual ha entrado R sub 4. Entonces, de esta manera, chicos, es que se puede, en este caso, desarrollar tanto el método de penalización, tanto en un caso máximo como en un caso de tipo mínimo, ¿no? Bueno, no sé si tienen alguna consulta con respecto a estos dos métodos, que obviamente también en zonas de sensibilidad es igual como el que hemos hecho en el método simplex, se aplica de igual manera tanto al método de penalización caso máximo o caso mínimo. ¿Alguna consulta que tenga?